Hola amados hermanos, ¿qué tal están? Soy Giselle Rojas, la pastora profeta del Ministerio de Restauración del Reino de los Cielos. Había quedado que en el día de hoy vamos a predicar un tema muy importante, es el tema de Ananías y Zafira, y ese pecado tan grave que aconteció en las Escrituras, registrado en el libro de los Hechos, y que obviamente es algo importante porque sucede en un momento exacto en el que la iglesia empieza a constituirse, en el que los apóstoles y los discípulos de Cristo empiezan a caminar en ese evangelio santo tras la muerte de Jesús y esa manifestación en Pentecostés. Luego es un hecho que es relevante y es importante que la cristiandad lo tenga presente y que lo entienda, porque hay una revelación muy profunda dentro de este pecado. Como siempre, vamos a encomendar antes que nada esta predicación del día de hoy al Señor, porque es el Espíritu Santo de Dios el que va a tomar el lugar de este vaso que Él ha usado para Él llenarlo del poder, de la sabiduría y del conocimiento que Él quiere que su pueblo conozca, y por consiguiente vamos a orar para que sea Él el que esté en esta tarde glorificándose hoy domingo, que es un día importante, es un día especial para que la iglesia reciba palabra de vida que pueda ayudarla a comprender cuestiones que están ocultas desde antes de la fundación del mundo. Amado Padre Celestial, mira, estamos aquí en esta tarde, todos reunidos, por decirlo así, para poder glorificar tu nombre, Señor, para traer esta palabra de vida, esta palabra que necesita tu pueblo, Señor, sobre algo que está oculto en la Biblia y que es necesario que la iglesia conozca para que pueda librarse, Señor, de ese tipo de problemas cuando entre en tus caminos, Padre Santo. Señor, que sea tu palabra la que esté ministrando en este día, Señor, a tu pueblo y no hombre, Señor, porque hace falta que sea tu Espíritu el que tome la posesión y el lugar que le corresponde en tu iglesia, Señor. Padre, vamos a dar inicio a un tema muy importante, Señor, es el tema de Ananías y Zafira. Bendita sea la gloria de Dios. Sabemos que la obra de Cristo constó de 12 apóstoles y que fue una obra que dio vida a esa Pascua de la cual todo el Antiguo Testamento habló. Pero Cristo dio unas prescripciones a su iglesia antes de morir. Cristo dio unas prescripciones como el segundo Adán que él era, que venía a traer la vida a su pueblo. Cristo vino a darle a su pueblo el conocimiento de cómo debían caminar, cómo debían manejarse para poder glorificar el nombre de Dios en medio de una gran apostasía que estaba atravesando Israel en el pacto de la ley, por el cual no habían podido agradar a Dios, y era imposible que ese pueblo pudiera llegar a glorificarle, porque además ellos estaban siendo simplemente el ayo de lo que iba a ser la entrada del Cristo como Mesías, como ungido de Dios, a dar todo el conocimiento de Dios y a dar entrada a los gentiles a esa obra portentosa y maravillosa espiritual de la gracia por medio de ese templo espiritual que Dios erigiría en el cielo. Cristo dio unas prescripciones de lo que un discípulo tiene que hacer. Eso quiere decir que todo el que sigue a Cristo debe vivir por esas prescripciones. El problema es que, ¿qué sucede? Justamente cuando se derrama el Espíritu en Pentecostés, cuando los discípulos están dispuestos a creer en Cristo porque ya Cristo ha resucitado, han visto que su mensaje era verdadero, el mensaje de dejar los bienes, el mensaje de renunciar a madre, a padre y a todo. Vimos cómo el apóstol Pedro preguntó a Cristo y le dijo: Señor, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y él le dice: ¿qué vamos a recibir? Dice: vais a recibir, el que deje padre, madre, hijos, hacienda y dinero en esta vida va a recibir 100 veces más de lo que ha perdido, y en la vida eterna va a recibir la vida eterna en la otra vida. Bendita sea la gloria de Dios. Ningún discípulo ponía en duda que para seguir a Cristo había que dejarlo todo. De hecho, cuando él llamó a los primeros apóstoles, podemos hablar de Pedro y de su hermano, de Juan y Santiago, podemos decir que era Andrés, podemos decir que ellos dejaron incluso el trabajo secular que ellos estaban haciendo, porque Cristo los llamó a ser pescadores, no de peces, sino pescadores de hombres. Entonces, en toda la obra de Cristo se perfila que ellos tienen que dejar todos sus bienes. Lo vimos en la parábola del hombre rico, y esto es una introducción un poco al problema que se va a desatar con Ananías y Zafira, pero que hay que entender de dónde viene este concepto y esta noción de dejar los bienes. Porque la gente quizás no entienda que el concepto de dejar los bienes procede de una doctrina básica de la cristiandad que fue impuesta por Jesucristo. Entonces Jesucristo le va a demandar a los discípulos, como vimos en la parábola del hombre rico: el que quiera seguirme a mí tiene que dejar todos sus bienes. Al dejar todos sus bienes, eso significa que no puede tener casas, que no puede tener absolutamente nada que sea de posesión material, pero tiene una razón de fondo. ¿Por qué Cristo demanda a los discípulos dejar todos los bienes? Habíamos hablado de un nuevo sacerdocio, un sacerdocio de carácter universal, el sacerdocio de Melquisedec, que llevaba a todas las naciones de la tierra,
Todos los que se convertían en el nuevo pacto pasaban a ser un reino de sacerdotes para reinar con Cristo, pero los sacerdotes tenían unas características en el antiguo pacto, y es que no podían tener posesión de bienes materiales. Es decir, que los apóstoles, los discípulos, no podían poseer bienes, porque la heredad de los levitas, la heredad de los sacerdotes es Dios, y ahora nosotros somos sacerdotes de un templo de carácter espiritual. Ahora bien, nadie duda que esta doctrina de dejar los bienes sea bíblica. Eso lo sabemos, bendita sea la gloria de Dios. Ahora, el problema está en qué pasa con la iglesia una vez muere Cristo. ¿De qué forma empieza a manejarse la iglesia con este concepto nuevo, del nuevo discipulado, del nuevo sacerdocio, de ese sacerdocio que vive del templo, que tiene que recibir su alimento como recibían los levitas? Hay una controversia, al principio no la hay, pero más tarde van a haber controversias, y vamos a ver en dónde está el error y dónde fue que empezaron a haber problemas con respecto a esta doctrina. La doctrina de Cristo de dejar los bienes plantea un concepto que en economía política se llama la propiedad privada debe ser expropiada, es decir, en el concepto que Dios tiene del nuevo sacerdocio, del nuevo estilo de vida cristiano, Él está planteando de manera directa una comunidad de bienes. Si nosotros vamos al libro de los Hechos, antes de este acontecimiento de Ananías y Zafira, veremos que se abuele la propiedad privada para que haya una comunidad de los bienes, de los nutrientes que se van convirtiendo, y de esa manera, ¿qué es lo que va a acontecer? Como hay una comunidad de bienes, todos lo van a tener en común, ninguno va a tener necesidad, y esto va a hacer que el dinero que entra de ellos vaya a ser repartido conforme a la necesidad de cada quien. Esto es lo que Cristo pensaba hacer, esto es lo que Cristo esperaba que la iglesia entendiera, esto es lo que Cristo pretendía de su pueblo. En ese sentido, todos los que se van convirtiendo van dejando sus bienes, los van vendiendo y los van poniendo a los pies de los apóstoles. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Que al ponerlo a los pies de los apóstoles, como son hombres que saben, están constituidos, están formados por Dios, están investidos del Espíritu Santo, no hay en ellos ambición, no hay en ellos engaño, van a administrar perfectamente bien esos bienes para repartirlos entre la comunidad, y que de esa manera no hubiera necesidad económica en ninguno de los nuevos discípulos, porque ellos tenían que trabajar en el proceso de discipulado, de ir predicando la palabra, y esto necesariamente necesitaban el sostén para no tener que trabajar secularmente. Esto es lo que se infiere del sistema que Cristo está planteando. En este sistema, si vemos el ejemplo de Esteban, que curiosamente es presentado ahí mismo como un levita. Un levita es un sacerdote. Esteban no es presentado aquí al azar como levita, sino que se está mandando de manera implícita a entender que los levitas eran los que no podían tener bienes materiales, tenían que dejarlo todo para ser heredad de Yahvé y para ser sostenidos por el pueblo entero, porque ellos no podían trabajar. En el nuevo pacto va a acontecer exactamente eso. Como los discípulos no pueden trabajar, la forma de sostenerse es que ellos van dejándolo todo, van vendiendo las posesiones que tienen, como hace esta persona, vende un campo que tiene y lo pone a los pies de los apóstoles. Ese dinero se va a sostener a la comunidad de manera comunitaria, porque el origen del mal, el origen del problema cainita en la tierra vino por la propiedad privada. Cuando existe la propiedad privada, empiezan las diferencias de clases, y el enriquecimiento de uno siempre vendrá, bendita sea la gloria de Dios, en el empobrecimiento del otro, porque al todos los bienes de la tierra haber sido creados por Dios y dados a las personas para ellos sostenerse con lo necesario, que es la justicia, inmediatamente uno se hace con más de lo necesario, necesariamente le está robando el pan al otro, que por gracia ha recibido de Dios no solamente su vida, sino también los bienes materiales. ¿Qué es lo que va a pasar con Ananías y Zafira? Estas dos personas aparecen en la Biblia como un ejemplo de algo que iba a acontecer, pero hay que tener cuidado con cada una de las palabras que estas personas van a hablar, porque de cada palabra que ellos dicen, de cada cosa que ellos van a manifestar, se infiere una revelación profética sobre un problema que va a venir a la cristiandad y que va a arrasar prácticamente con una parte del pueblo. Y vamos a recorrer hoy toda la Biblia para entender este problema, porque el Señor lo está revelando y quiere hoy decirle al pueblo un problema que está aconteciendo y que está acabando con la mayor parte de la iglesia de Cristo. Miramos, Señor, mirad lo siguiente.
Cuando Ananías y Zafira se presentan como el mismo Esteban, como este hombre que va a vender sus bienes. Él va a aparecer, no, Esteban no, Bernabé, he cometido un error de nombres. Bernabé va a aparecer para vender este campo que él vende, él lo vende con toda la buena intención del mundo, él lo pone directamente a los pies de los apóstoles. Por estos dos Ananías y Zafira venden un campo y se quedan con una parte de la propiedad para su usufructo. E van y llevan a Pedro, que es el apóstol que está ahí, ese campo, o sea, ese dinero que han recibido por ese campo, pero ya han sustraído una parte del dinero, y es ahí donde se desata la ira de Dios, que va a ser manifestada a través del apóstol Pedro por una razón sencilla. Cuando usted viene a Cristo y usted va a dejar todos sus bienes, como Él le dijo a los apóstoles, como Él le dice a los discípulos, usted tiene que hacerlo por voluntad suya. Usted tiene que hacerlo de corazón, y cuando se dice dejar todos, escuchen bien esta palabra. Cuando se habla de dejar todos los bienes, no se habla de dejar solamente el cepillo de dientes, no se habla solo de dejar la casa, no se habla solo de dejar el coche, no se habla solo de dejar, se habla de dejar todos los bienes. ¿Esto qué implica? Si nosotros fuéramos a un diccionario, literalmente, ahora bien, incluye todo aquello que produce un bien monetario al ser intercambiado, todo lo que es susceptible de ser mío. Es decir, el nuevo discípulo en el nuevo pacto como sacerdote de Dios no tiene el derecho a tener bienes materiales, está prohibido. ¿Qué es lo que hace el discípulo? Como nosotros no somos esclavos, ni vivimos en un pueblo esclavo como fue Israel, que el pueblo era esclavo y podía sostener a los levitas, sino que ahora nosotros necesitamos otro tipo de sostén. Ellos vendían todos los bienes, los ponían a los pies de los apóstoles. Como había gente muy rica que se convertía en el mundo entero, ese dinero era repartido y daba para sostener a todo el mundo, que era la idea de Dios desde el... Y aquí viene el problema. Estas dos personas han vendido el campo que tienen, pero han pretendido seguir teniendo una parte de esos bienes. Oigan bien, una parte de esos bienes, vender una parte solamente, engañando al Espíritu Santo, cuando realmente Dios no le ha demandado a ellos eso. La indignación del Espíritu viene porque ellos han dejado que Satanás llene su corazón de idolatría. Ellos no han querido realmente entrar al camino. Ellos no han querido renunciar a las cosas del mundo. Lo han hecho a medias. Han dejado su corazón en la tierra, han querido los beneficios del evangelio, pero sin rebatar abacarabaco. Ellos han querido el poder de Dios, han querido las cosas de Dios, la fama, han querido lo bueno de Dios, pero no han querido pagar el precio real, no han querido renunciar a lo que hay que renunciar para recibir lo bueno y lo grande de Dios. Bendita sea la gloria de Dios. Es muy parecido a lo que el mago, me parece que Elimás pretendía hacer, pagando para obtener el poder de Dios. Bendita sea la gloria de Dios. Si usted viene a Cristo y usted a medias renuncia a las cosas de este mundo, usted no está dispuesto a pagar el precio de la cruz, usted no está dispuesto y sigue con su corazón anclado a la basura y a la idolatría de este mundo, usted está siendo un hipócrita. Y esta muerte que le va a dar el Espíritu Santo a esta gente que se lo hace de forma literal, no era más que símbolo de la matanza que el Espíritu Santo de Dios hace en el templo con todos los hipócritas que vienen al evangelio y se dejan llenar su corazón por Satanás y mantienen su corazón dividido entre Dios y el dinero. Bendita sea la gloria de Dios, porque resulta que el enemigo, que en la palabra todo el tiempo va a competir en el amor, en el corazón del hombre, es el dinero, porque el dinero es el que te sostiene, el dinero es el que te da el alimento, el dinero es el que te promueve comprar y vender. Cuando no tienes el dinero, crees que vas a morir, crees que no puedes vivir, porque no hay fe. Para tener fe hay que renunciar al poder del dinero, hay que renunciar a los bienes materiales para vivir por la fe en el Dios que sustenta. Bendita sea la gloria de Dios. El 80% de las rebeliones en el desierto llevado a cabo en el pueblo que guiaba Moisés vinieron en Números 16, vinieron a través de Números 24 y en todas las alegorías bíblicas. Tanto Coré, Datán y Abirán y su séquito, era porque ellos eran incapaces de renunciar a los bienes materiales que tenían en Egipto. Cuando estos hombres salieron de Egipto, querían esas promesas de Dios, estaban cansados de la esclavitud, de la dura cerviz que Faraón los había sometido, pero no estaban dispuestos a que no iban a tener en el pueblo de Dios cosas mejores que las que tenía Egipto a nivel terrenal, porque el problema de la gente que es como Ananías y Zafira es que quieren seguir teniendo bienes materiales, quieren seguir teniendo riquezas y no entienden que en el camino de Dios, la gente no puede venir a querer tener las cosas terrenales que tenía en el mundo, porque somos sacerdotes de un templo santo. Bendita sea la gloria de Dios.
Fíjense esta matanza que el Espíritu hace directamente de Ananías y Zafira, nos lleva inmediatamente a Ezequiel en su capítulo 9, nos lleva al ángel del cincel que marca con una cruz en la frente. Cuando Ezequiel está hablando en su libro, Ezequiel habla de un ángel que es enviado al templo, son exactamente 2 ángeles. En el templo se han dado una serie de abominaciones, estas abominaciones que hacen los sacerdotes eran alegoría bíblica de lo que iba a pasar con la Jerusalén celestial. Es una abominación que ha sido provocada por las mismas escrituras, porque fue Dios el que cegó a su pueblo e endureció sus oídos para que viendo no vieran y oyendo no oyeran. Él es el que promovió el sistema apóstata. Por consiguiente, esta maldad que se está realizando, por eso dice él al ángel, dile a todos los que no se sienten mal por las abominaciones que están aconteciendo dentro del templo, a esos que lloran cada día por esas abominaciones, a esos tú me los vas a marcar con una cruz, porque esos no se complacen en la mentira y en la iniquidad que este pueblo está viviendo. Pero a los demás que se complacen en esa basura, en esa maldad, en esa injusticia, extermínalos sin piedad, sean mujeres, sean niños, sean grandes, sean pequeños, no importa, porque esa gente está manchando y contaminando mi templo. Ese cincel que está marcando la frente de los santos de Dios desde el pueblo de Israel en esa alegoría bíblica que ya el profeta Ezequiel está manifestando, un hombre que está en Babilonia deportado, un hombre que está perfilando el templo espiritual de Cristo ya para la cristiandad, es el mismo que se va a manifestar en Apocalipsis cuando se habla del ángel de que va a marcar a los 144,000 en su frente, a esos que que estaban llorando y clamando día y noche porque eran perseguidos por la gran ramera Babilonia, y ella estaba acribillando a esa gente porque era una iglesia apóstata que se iba a manifestar en el pueblo de Dios, y todos los que se complacieran en la mentira y en la iniquidad serían condenados, mientras que los hijos de Dios serían marcados en sus frentes por el Espíritu Santo. Este signo de la cruz también nos guía a Egipto. En Egipto hubo una plaga que mató a todos los primogénitos de Egipto. Los primogénitos de Egipto en el reino de Faraón, una nación Egipto tomada por Dios en las alegorías bíblicas para hablar igual que si habló de Babilonia, porque descendía de Cam, el hijo maldito en Canaán, por haber visto la desnudez de Noé y no haberlo cubierto. Bendita sea la gloria de Dios. Y este Egipto es tomado como ejemplo de la gran ramera también, en esta alegoría de la cual a liberar a su pueblo, bendita sea la gloria de Dios, de esa esclavitud a la que fue sometido. Y este faraón de Egipto, como cita Romanos 9, que había sido escogido por Dios para darse a conocer a todas las naciones de la tierra, bendita sea la gloria del Señor, va a ser precisamente la situación que va a pasar el pueblo en esta alegoría bíblica manifiesta en nosotros los gentiles, cuando Cristo ha ido sacando de ese sistema apóstata conocido como Babilonia a todos los que no se han complacido en la iniquidad. Pero ¿qué pasó? Los primogénitos eran símbolo de los sacerdotes, los que eran escogidos para el sacerdocio del templo y el servicio del templo eran los primogénitos. Ellos eran los reservados para el cumplimiento y la obra del templo. Por eso es que se le pide al pueblo de Israel que ponga una señal de la cruz con el cordero de la Pascua en el poste de la puerta, y cuando el ángel exterminador pase no los exterminará a los primogénitos, porque esto era símbolo de nosotros los sacerdotes de Dios, y los que no eran verdaderamente sacerdotes en esos hijos de Faraón iban a ser exterminados del templo por el ángel exterminador. Entonces eso es exactamente lo que pasa con estos 2 hombres. Cuando esta mujer y este hombre vienen con engaño delante del Espíritu Santo, ellos han escuchado la palabra, ellos han querido creer, ellos han querido entrar al templo, han vendido lo que tenían, pero han reservado una parte del botín, como hizo Acán. Acán, en la alegoría de Josué, este descendiente de Judá, que se guardó en la batalla de Jericó, se guardó un manto de Sinar donde estaba edificada Babilonia, y este manto le supuso la pérdida de la batalla de ahí al pueblo entero, y se dieron cuenta que este hombre Acán había guardado el anatema de Yahvé y se había quedado con un manto de Sinar, con parte del botín de Jericó, y esto le habría provocado al pueblo una gran derrota, y hasta que no fue cortado el anatema no pudieron tener la batalla ganada. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces vemos que este templo espiritual que Dios ha constituido también significa que hay un ángel exterminador, que hay un sistema establecido para que todo el que se complace en la mentira y en la iniquidad, todo el que le miente al Espíritu Santo sea exterminado. Pero claro, nadie miente al Espíritu Santo porque quiere. Ananías y Zafira estaban convencidos que ellos estaban engañando al Espíritu Santo.
Pero esa palabra que Pedro le dice a Ananías es una palabra importante. Satanás llenó tu corazón. Bendita sea la gloria de Dios. Hemos explicado en todas las alegorías bíblicas que Satanás es el ángel, es un ángel exterminador. Satanás es el ángel de la rebelión. Satanás fue dejado en el Edén de Dios, en un árbol de la ciencia del bien y del mal, para tentar a Eva, figura de la iglesia, a volverse atrás del santo mandamiento de su esposo Adán, que es el primer Cristo. Bendita sea la gloria de Dios. Cuando Dios estableció la gracia, introdujo al pueblo por medio del segundo Adán, otra vez al estado de bendición, al estado de la gracia, al estado donde todavía no habían muerto, al estado donde estaban los frutos del Espíritu manifiesto y donde el Espíritu Santo era el guía. Ahora bien, cuando usted entra en ese templo, tiene que hacerlo, como decía Cristo, por medio del sacrificio del discípulo. Tiene que dejarlo todo, absolutamente todo, para volver al estado primigenio en el que no existía ningún tipo de posesión material, porque eso fue producto de la rebelión, como vemos en toda la descendencia de Caín, en Génesis 4, cuando todas las posesiones las hace la descendencia de Caín, y ellos son los que generan las primeras ciudades y el comercio, porque resulta que el trabajo secular como tal, desde Génesis 3:15 en adelante, fue una maldición que no era contemplada en el Edén, pero a causa de la rebelión se le impuso al hombre el trabajo forzado para poder ganarse el pan. ¿Esto qué significa? Que cuando Cristo viene a sacarte a ti de la esclavitud, a sacarte a ti del mundo de pecado, Cristo te va a demandar a ti dejar los bienes, y dentro de los bienes el principal bien a dejar es el trabajo, porque el trabajo es un bien que produce además otros bienes. Fíjense qué es lo que acontece cuando usted entra al cristianismo. Usted tiene que tener muy claras las palabras que Dios le dice. Si Dios habla de todos los bienes, Dios no habla de una parte de esos bienes, Dios habla de todos esos bienes. ¿Cuál es el que tienta a la iglesia a volverse atrás de esa palabra que Cristo va a dar para poder permanecer en ese Edén espiritual? Es el diablo. El diablo, como la serpiente astuta, va a seducir a Eva, a la iglesia, figura de la iglesia, a volverse atrás del mandamiento de Cristo. Hemos visto que en la primera iglesia los discípulos no tenían ninguna duda de que había que dejar los bienes, de que tenían que trabajar para el templo de Dios, de que tenían que ser sostenidos por la comunidad a nivel de dejar los bienes, pero de repente aparece un apóstol manifestando algo contrario y diferente y complejo, porque además es lo que te va a llevar a ti a la rebelión más grave que tú puedes caer jamás, cuando te dice que el que no trabaje de forma secular, que no coma, y además te va a decir a ti de forma seductora que él no toma de las ofrendas del templo para no ser gravoso. Con eso no solamente te está mandando otra vez a Egipto a vivir de los carros de Faraón, sino que encima te está diciendo que te es más elogioso no recibir ofrendas cuando se supone que tú eres un sacerdote y estás obligado a vivir de la ofrenda del templo, porque es la ley, es una ley que nadie te puede quitar. Ahora, ¿qué va a acontecer encima con esto? Que el creyente va a venir a Cristo, pero en realidad no va a dejar los bienes. Van a dejar algunas cosas, van a dejar de fornicar, van a dejar de fumar, van a dejar de beber, pero no van a dejar el trabajo. No van a salir de Egipto. No van a dejar los bienes materiales. No van a hacer lo que Cristo está demandando como principal base para poder acceder al conocimiento y al discipulado. Entonces, ¿quién es la serpiente que está de ese árbol malo? La serpiente es el diablo. El diablo es el que Dios ha dejado detrás de ese árbol, que es otra doctrina que te manda a volverte a la ley, a la esclavitud, porque al mandarte a trabajar para atrás te está mandando al mismo sistema esclavo de sostenimiento por medio de diezmo a la iglesia que tenía el antiguo Israel, y pues mediante el cual no podían agradar a Dios. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces estamos viendo que el asunto es muy complicado, porque estamos viendo que Satanás sí llena tu corazón, pero es cuando te tienta a volverte atrás de la fe, del santo mandamiento de Jesucristo, para que tú te vayas detrás de la mentira dentro del templo, y te va a exterminar como Jehú exterminó a todos los profetas de Baal, con palabras seductoras, diciéndole que tú podías adorar a Baal y que él lo iba a adorar más que tú. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces vemos que la trampa, esa prueba que Dios ha dejado en las Escrituras, ha provocado que hoy la iglesia en su mayoría anden bailando encima de un becerro de oro. Que la iglesia con la plata y el oro que sacó de Egipto han creado ídolos para ellos mismos ser encarcelados. Bendita sea la gloria.
La iglesia a día de hoy está esclava porque como Ananías y Zafira han dejado una parte de los bienes, pero la otra parte la siguen poseyendo, y esto ha provocado que a mucha gente el Espíritu Santo espiritualmente ya los ha matado, ya los ha sacado del templo, porque desgraciadamente han intentado engañar al Espíritu Santo y ellos han sido determinados como que son personas que no son verdaderamente discípulos de Cristo. Es un poco complicado de entender, pero es la verdad, y la verdad es lo que yo estoy predicando, porque esos son momentos finales en los que la iglesia tiene que entender. Yo en estos días me sorprendía, porque es que la ignorancia del ser humano llega a unos niveles que es para espantarse. Hoy vemos a una iglesia completamente adúltera, juzgando completamente por la ley los pecados. Hoy vemos a una iglesia bailando alrededor del becerro de oro, llena de bienes materiales, trabajando y dándose vida de reyes, de marqueses, haciendo todas las cosas que hacen los impíos en el mundo, incluso casándose y dándose en casamiento con impíos, resolviéndose su vida en el mismo evangelio, salvando su vida como hacen los impíos en el mundo por conveniencia económica, para vivir en los países de fuera, para que se los lleven para el extranjero, para que les compren casa, para que les compren vehículos. Son gente completamente esclava del diablo dentro de la iglesia, porque se han dejado llenar el corazón de Satanás. Bendita sea la gloria de Dios. Estamos viendo y estamos contemplando a una iglesia apóstata, a una iglesia llena de inmundicia e idolatría. Una iglesia que está prácticamente muerta a causa del pecado de Ananías y Zafira. Porque no hay uno solo, yo creo que no hay uno solo que haya entendido que en Cristo hay que dejarlo todo. Él le dijo a sus discípulos: yo no tengo ni dónde recostar la cabeza. El que me sigue tiene que entender eso. Venga hacia la gloria de Dios. Pero la iglesia de hoy no entiende. Sabemos que hay apostasía porque el pueblo no ha dejado sus bienes. Ellos andan exhibiendo los coches que supuestamente Dios los bendice y se los da. Las casas que supuestamente Dios les bendice y les da. El dinero, los viajes, los hoteles, los restaurantes. Salta de idólatras e impíos dentro del templo. Bendita sea la gloria de Dios. Enlodando el nombre del Señor. Manchando el templo. Contaminando el evangelio. Desacreditándolo. Gentuza llena de mentira y de iniquidad. ¿A quién se le ocurre que un sacerdote de Yahvé puede andar exhibiendo bienes materiales en la casa de Dios? Si Cristo vino para sacarnos a nosotros de esa inmundicia, de ese clasismo, de esa maldad de Caín. Vino a expropiarnos de los bienes para hacerlos comunitarios. Bendita sea la gloria de Dios. ¿Cómo es posible que ustedes anden exhibiendo la inmundicia que han conseguido en Egipto? Ustedes no han sido libres, en su mayoría son esclavos del diablo. Porque ustedes se han dejado llenar su corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Solamente Dios lo conoce. Por eso Dios permitió la prueba en las Escrituras para descartar a todos los impíos que no son de los que son. ¿Ustedes creen que esos mártires de Apocalipsis han salido de la tierra disfrutando de hoteles en hoteles? Disfrutando de restaurantes de comilona en comilona, danzando y saltando y casándose y dándose en casamiento. Esa gente ha pagado el precio. Esa gente lo ha dejado todo. Esa gente no tiene ni dónde recostar su cabeza. Esa gente se ha negado a la mentira y a la iniquidad. Son sacerdotes del templo de Dios. Gente de la que la tierra no es ni siquiera digna, y eran calumniados por esos apóstatas. Mientras Dios los procesaba para dar su fruto digno de arrepentimiento. Ellos lo que estaban eran deleitándose en su inmundicia y en el premio de la maldad. Sepan que aquí estamos denunciando la verdad. Ananías y Zafira murieron, pero son millones los cristianos que están tendidos en el templo y no lo saben. Porque nosotros tenemos que salir a padecer fuera, a pagar el precio. Hay que dejarlo todo. La Biblia dice que usted tiene que dejarlo todo. Tiene que dejar el trabajo, tiene que dejar los bienes materiales, tiene que dejar de comer carne. Tiene que volver al Edén para poder ser un discípulo de Jesucristo. Para poder sortear ese aguijón que hay en las Escrituras, para que todo el que no tiene amor por la verdad se pierda. Ya yo estoy cansada de ver a esa gente de altar en altar hablando cántaros que mientras más vacíos más ruido hacen. Porque no tienen absolutamente doctrina. Lo que tienen es basura que expulsan por esa boca cada día. Todo lo que hablan es de dinero, de dinero. Los profetas son todos unos adúlteros, predicando del dinero, de la bendición, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a bendecir, a un pueblo que anda completamente torcido,
¿Qué clase de bendición tiene de parte de Dios? No tienen nada absolutamente. Muchas palabras altisonantes pero vacías. La verdad de Dios no está dentro de esas bocas. Lo que hay es inmundicia y maldad. Fortaleciendo la mano de los fuertes, de los impíos contra los débiles. Condenando a los demás cuando los primeros que tienen que ser condenados son ellos. No se puede tener bienes materiales cuando la gente quiere en el evangelio venir a presumir de salvar su vida en el evangelio. Lo que es un apóstata, está muerto. Esa inmundicia se consiente en el mundo que el diablo gobierna. Esos matrimonios para tú aparentar que tú eres algo, para tú creerte que tú estás ganado en este camino, eso lo hace el diablo, que así es que opera en el mundo. Cuando tú andas presumiendo de las comilonas que haces y los viajes que tú haces, tú lo que eres es un satánico. Eso no se hace en un templo de gente que ha muerto en Cristo, que no tiene nada por ser discípulo. Dios no bendice a la gente de esa manera. Él te manifestó a través de Jesucristo cómo es que Él quiere ser adorado. Es renunciando y negándote a toda la inmundicia y la basura de este mundo. Si tú piensas que Dios se va a complacer en la gloria de hombres que tú te buscas, cuando es el diablo que sedujo a Balaam para que fuera tras la fama, tras el poder y la gloria dentro del templo, déjame decirte que hace tiempo que el diablo te llenó el corazón. Tienes que dejar toda esa basura material en la tierra. Tienes que apartarte de toda clase de idolatría y de inmundicia para empezar a caminar en el templo. Ahora es verano y están todos esos apóstatas que los pies le cuecen por ir a poner fotografías de los viajes y las comilonas y las bendiciones supuestamente terrenales que tienen. Salta de farsantes y bandidos del evangelio. ¿A quién se le ocurre que Jesucristo andaba celebrando basura del mundo en esta tierra? Un hombre que estaba siendo aniquilado en su mismo pueblo por los apóstatas. Un hombre sin dinero, un hombre que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Un sacerdote que fue asesinado y contado entre los malhechores. ¿Cómo piensan ustedes que ustedes van a llegar a alguna parte de esa manera? Sacúdanse la víbora. Ya estamos cansados de ver tanta apostasía, de ver tanta mentira, tanta iniquidad, tanta hipocresía. Gente depravada, sin entendimiento. Lo único que saben hablar es de vanidad. Todo lo que tienen en esa cabeza hueca es vanidad a la de cucaracha. Ustedes no pueden dejar la tierra, nosotros somos peregrinos en este mundo. Somos peregrinos, estamos aquí de paso, por eso la Biblia demanda que los sacerdotes de Dios tienen que dejar los bienes materiales aquí abajo. Porque nuestra gloria, nuestra patria, nuestro tesoro está allá arriba. No estamos luchando por una gloria que es perecedera, sino por una gloria que es eterna allá en los cielos. Entonces, ¿por qué ustedes se aferran tanto a la basura inmunda de este planeta, donde la posesión de bienes, lo más que deviene es en injusticia y en iniquidad? Bendita sea la gloria de Dios. Ustedes tienen que aprender de esos ejemplos bíblicos. Miren si es importante el problema de Ananías y Zafira, que nada más empezar el libro de los Hechos, nada más hablarse de la gran manifestación y de la situación de comunidad de la iglesia, se presenta ese caso y se habla inmediatamente del diablo. Porque es que ese querer a posicionarse bienes, una parte de los bienes en el evangelio solo puede venir del diablo. Y eso era lo que iba a venir a través de Pablo. A devolverte a Egipto, a mandarte a trabajar otra vez al mundo. Si te manda a trabajar, ¿qué bien estás dejando tú? Si tú vas a seguir trabajando para tener bienes, tú no vas a ser sostenido por Dios en el desierto, sino por tu propia fuerza, con las obras y los trabajos de las manos de la tierra maldita que Dios maldijo. No hay que ser demasiado lumbreras para darse cuenta de esa tentación del diablo. Si Él te dice que tú puedes ser rico, ¿cómo puedes tú ser rico si Cristo dijo que tienes que dejar todos los bienes para seguirlo? Entonces uno tiene que saber que es Satanás el que le llena el corazón a uno, porque el corazón es engañoso, bendita sea la gloria de Dios. A mí no me importa si este mensaje a ustedes les gusta. A mí no me importa si ustedes lo quieren escuchar, si me escuchan 50 personas como si no me escucha nadie. Yo lo voy a predicar porque estoy harta de ver a tanta gente idólatra, disfrutando de la basura de este mundo que perece, contaminando al pueblo, compungiendo el corazón de los justos con su inmundicia abominable y vergonzosa, y presumiendo de la mentira. Bendita sea la gloria de Dios. Dios va a arrancar a los fanfarrones de su templo para poner a un pueblo humilde, un pueblo sencillo, un pueblo que confiesa su nombre y que lo glorifica verdaderamente en la tierra.
¿De dónde viene esta apostasía? Esta apostasía comienza con Pablo. Esta tentación de la iglesia comienza en Pablo. La primera iglesia no se plantea nada de esa basura. Juan y el apóstol Pedro no andaban con bienes materiales. Ellos incluso en la Hermosa se les dijo: señores, queremos que nos des una moneda. Dijeron ellos: no tenemos plata ni oro, lo que tenemos te doy. Hombres que le habían entregado a los discípulos todos los bienes, pero es que cuando Dios escoge un vaso para una obra como esa apostólica de repartirle los bienes a los discípulos, no puede haber Judas, no puede haber ladrones. Tienen que ser gente limpiada en fuego de prueba para poder tener la conciencia y no dejar que el dinero les contamine el alma. Bendita sea la gloria de Dios. La iglesia tiene que volver a sus principios, la iglesia tiene que dejar la tierra, la iglesia tiene que renunciar a los bienes materiales, tiene que volver al sistema comunitario, abolición de la propiedad privada, que es el origen del mal de todo el planeta, la abolición de las clases sociales. En Dios no existe eso, en Dios tiene que ser abolido eso, porque nosotros somos iguales delante de Dios, porque los bienes no son del hombre, son de Dios. Y Él nos da el usufructo de los bienes, pero no la posesión. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces, hasta que la iglesia no entienda eso, la iglesia va a seguir bailando alrededor de Baal y del becerro de oro. Porque eso es exactamente lo que está pasando con el pueblo, que el pecado de Ananías y Zafira se ha comido con yuca a la iglesia entera. A todos los líderes que andan predicando de Baal, ellos lo siguen. A todo el que le habla del trabajo, a todo el que le habla de la esclavitud, a todo el que le habla del dinero, de los casamientos en su carne, a todo el que le habla de inmundicia vana de este mundo y son como chacales, porque hacen camadas como los lobos rapaces para ir en contra del que no va a favor de su doctrina. Entonces ustedes tienen que aprender que Dios no trabaja de esa forma. Hay que renunciar a toda la inmundicia de esta tierra para poder caminar en lo celestial. Esta gente pereció literalmente, pero hay millones que han perecido literal y espiritualmente desde que entran a la iglesia por querer quedarse con una parte del botín. Se hacen sacerdotes sin dejarlo trabajar. ¿Usted se imagina un levita del antiguo pacto amasando bienes materiales? Usted se lo imagina, pero si eso en un sistema esclavo es inconcebible, imagínate en un sistema libre, porque Cristo vino a sacarnos de la maldición de Génesis 13, en su capítulo 15 en adelante. El hombre ya no está maldito para seguir esclavo de los trabajos, de las obras de las manos de la tierra que Dios maldijo. Tenemos que ser sostenidos con el diezmo del templo. Entonces, ¿por qué razón la iglesia se ha querido dejar morder por el diablo y andar predicando rebelión y todo el mundo celebrándolo como que esto fuera una Pascua? Sepan que hay mucha gente que el ángel no ha podido marcarlo en la cruz porque se han complacido en esa mentira y esa iniquidad. Hay gente que tiene los cadáveres de años ya putrefactos, que el hedor no hay quien lo aguante y ellos creen que están vivos pero están muertos. Hay una parábola de Jesucristo en la Biblia que habla de la higuera estéril. Dios le dio la oportunidad 3 años a una higuera para dar frutos de vida dignos. Cuando ese tiempo pasó y la iglesia no dio fruto, fue maldecida esa higuera y arrancada para no cansar la tierra del Señor, su viña. Porque eso no solo le pasó a Israel, eso le pasa a todo creyente que viene a Cristo y no da frutos dignos. Dios da frutos dignos de arrepentimiento a través de sus ovejas, a través de sus discípulos. Bendita sea la gloria de Dios. Hay muchos discípulos de Jesucristo que están pasando hambre, que hoy no tienen qué comer, que no tienen con qué pagar su casa, que están siendo humillados dentro de sus mismas familias, repudiados incluso de la iglesia. Gente pagando el precio de la cruz de Cristo. Y sin embargo esos apóstatas andan muy reposados en Sion, disfrutando de camas de marfil, haciéndose artistas, haciéndose cantantes famosos, haciéndose líderes mundiales. ¿Cómo ustedes piensan que esa inmundicia y esa rebelión puede ser del agrado de Dios? Hay que tener un poco de conciencia. Hay que tener respeto por esa gente que se está muriendo en Cristo, que está pagando el precio. La única gente que te puede bendecir a ti es la que tú estás menospreciando. Dice la Biblia que los discípulos de Cristo padecerían hambre, padecerían persecución, no tendrían ni dónde vivir.
y se les negaría todo. ¿Sabes por qué? Por la gran apostasía. ¿Y sabes por qué Dios iba a permitir esa persecución de David, de su pueblo santo? Porque ellos iban a ser formados, pero los impíos iban a ser sacados del templo por medio del mismo ángel exterminador que acabó en esa plaga de Egipto. El mismo ángel del cincel que acabó con todos los de Jerusalén que se complacían en la iniquidad. Ese mismo ángel que fue exterminando del templo a todos los que no tenían al Espíritu Santo. Los que no habían podido permanecer en la doctrina de Cristo y se habían ido detrás de ese árbol malo y de ese poder engañoso que Dios envió a la cristiandad para que todo el que se complaciera en esa mentira y en esa iniquidad fuera condenado. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener conciencia de en dónde estamos metidos, qué es lo que somos. Si Cristo no tenía ni dónde recostar su cabeza, hijo de perdición, ¿por qué tú andas presumiendo de castillos y de casas y de vehículos y de dinero y de vida de marqués? ¿Qué profeta en el Antiguo Testamento viste tú viviendo eso? Porque Balaam era tonto, pero esta gente es peor que Balaam. No en vano son alegoría de lo mismo. Se volvieron atrás del santo mandamiento. Están muertos a causa de la ejecución del ángel dentro del templo. El Señor ha querido que yo le predique a la iglesia de este tema en este día, porque hay mucha gente que creen que están vivos pero están muertos. Y hay mucha gente que está peor que Asaf en el templo de David. Todos los días afligiendo su corazón por la conducta impía de esos idólatras y de esos impíos disolutos que viven como marqueses dentro del templo. No tienen ningún tipo de necesidad, no tienen ningún tipo de problema con sus hijos, con las mejores de las bendiciones. Sin embargo, a nosotros llevándonos el diablo cada día porque estamos viviendo el evangelio de la renuncia. Pero Asaf dijo: yo casi me resbalo queriendo obtener la prosperidad de esos impíos. Él estaba hablando de una parte importante del pueblo y estamos hablando de un hombre que pertenecía a la corte del rey David. ¿Cómo es posible que un hombre que estuviera en la corte del rey David no estuviera viviendo toda esa inmundicia y toda esa vanidad que vivía el pueblo? Porque él se representaba a un reino de gente santa, de los discípulos verdaderos de Cristo. Entonces usted tiene que saber que hay un camino estrecho. Yo veo a millones de cristianos que son peor que paganos, han hecho peor que paganos, se han llenado de negocios en el evangelio, se han llenado de hijos con gente que se han casado ellos por bonito, se han puesto a casarse con gente porque les conviene económicamente o por testimonio, como hace la gente impía del mundo, peor. Se han dedicado a hacerse casas, mansiones, amasar. Hay gente que hasta la bóveda de que se van a morir para que lo entierren la andan comprando desde antes, porque son gente torcida. Es que yo no puedo entenderlo. Entonces yo quiero que el pueblo hoy tome conciencia de que ese pecado de Ananías y Zafira lo está asesinando a la gran parte del pueblo. Porque es que no tienen entendimiento, no saben dónde están metidos. El arca del pacto se la llevaron los filisteos y la pusieron en el templo de Dagón. ¿Y saben lo que pasó? Que a los primeros días aparecía la cabeza de Dagón rodando. Pero a los siguientes días aparecieron tumores en el cuerpo de todos los filisteos. Tumores malignos de los que no podían ser curados porque la maldición de Deuteronomio 28 los alcanzó de lleno, como las plagas de Egipto. Filistea era una nación cuyo dios Dagón era el mismo dios a la nación Nínive, donde fue mandado Jonás para liberarlos a ellos de la esclavitud y la opresión del diablo que los tenía presos, y ellos adoraban a ese mismo dios Dagón. Y Nínive era símbolo de ese mundo que iba a ser conquistado por Cristo, porque esa alegoría de Jonás la va a simbolizar Cristo con su obra delante de los gentiles. Entonces tenemos que tener conciencia de que a los filisteos, a nosotros nos ha pasado eso mismo. Hemos aceptado el cristianismo, hemos aceptado al Dios de Israel, pero no sabemos a qué Dios hemos aceptado. No sabemos la maldición que se acarrea cuando usted se desvía del verdadero camino y entra a un templo como el de Dios. Hay muchos cristianos que se están jugando con Dios. Hay muchos cristianos que se están jugando, haciendo las obras del diablo dentro del templo, creyendo que Dios los está bendiciendo, cuando es el diablo que les está bendiciendo. Es Baal a quien ustedes están adorando y Dios se lo permite. ¿Saben por qué? Porque eso es lo único que ustedes van a tener antes de que Él los ponga en deslizaderos.
y en terrores, como ha puesto a la mayoría, que se caen los aviones a cada rato. Ahí vemos predicadores de que supuestamente grandísimos hombres de Dios y le matan los hijos en la cara, a puñaladas, porque se dedican a predicar rebelión en el pueblo y no se arrepienten porque van detrás como Balaam de la gloria de los hombres. Creen que porque los aplaudan los hombres están bien. Si todavía yo busco el favor de los hombres, yo no puedo predicar a Cristo. Bendita sea la gloria de Dios. Hay millones de cristianos que creen que si 50 personas le ponen me gusta, si 50, 100, 200 personas lo aplauden o 1000, ya ellos tienen el favor de Dios. Cuando la Biblia dice todo lo contrario, si todavía los hombres te siguen, tú no eres un siervo de Cristo, porque Dios conoce el corazón del hombre. Entonces a mí no me interesa que ustedes me sigan, me importa que se arrepientan y puedan tener una oportunidad para salvación. Y no vamos a dejar de predicar, porque esta palabra es para vida eterna, esta palabra no es para gente muerta, esta palabra es para gente viva, bendita sea la gloria de Dios. Cuando el pueblo comience a entender cómo es que Dios trabaja, el pueblo podrá caminar en la verdadera ley, podrá entender el peligro que supone estar dentro de un templo espiritual como el de Dios. Hoy hay millones de cristianos muertos como Ananías y Zafira. Hoy hay millones de cristianos que no han dejado los bienes, se han quedado con una parte de los bienes y pretenden agradar a Dios como lo hacían en el antiguo pacto, dando un diezmo todos los domingos y pretenden que con eso, haciendo obra tras obra, tras obra, tras obra, en vez de obedecer al Espíritu, se van a salvar. Si ustedes no obedecen al Espíritu de la gracia y no renuncian a los bienes, usted se lo va a llevar el diablo dentro del templo. Porque usted va a tener de todo. El diablo, cuando tú te dejas tentar por él y niegas a Cristo, que es cuando tú te rebelas contra el Espíritu Santo, de que porque tú no quieres caer, no quieres morir. Ahí es donde tú vas a tener el problema más grave de tu vida, porque tú vas a entrar en rebelión y te va a pasar lo mismo que le pasó a Saúl. Te van a agarrar 700 demonios dentro del templo y te va a pasar de todo. Y tú ni cuenta te vas a dar. Satanás te da a ti todos los reinos de la tierra. Pero eso tiene un precio y es tu alma. Tú no sabes en qué momento, después de irritar a Dios con tu basura, tú vas a caer como una guanábana al suelo. Así que sepan, señores, que esta ha sido la prédica para el día de hoy. El pecado de Ananías y Zafira se está dando hoy en el pueblo a causa del diablo y del aguijón en las escrituras. Déjenlo, señores, dejen los bienes. Métanse con Yahvé a vivir por la fe, porque si no ustedes van a morir y no va a haber forma. El Espíritu Santo los va a soltar en banda. Esa es la única realidad que está pasando en la iglesia y hay millones de cristianos que están fuera hace tiempo por el problema de la idolatría. Esta prédica es una prédica a la conciencia de la iglesia, es una prédica de espíritu, es una predicación sin nada de carne ni levadura, para que la iglesia se arrepienta de sus malos caminos y de la iniquidad, bendita sea la gloria de Dios. Es una palabra que le ha dado Dios, no la ha dado yo, porque es necesario que la iglesia la comprenda. Que pasen hoy una buena tarde, amados hermanos. Hoy es domingo. No dejen de orar porque son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles. Bendita sea la gloria de Dios. No dejen de ayunar, no dejen de orar. Dios no demanda sacrificio, demanda obediencia, pero ahora hay que protegerse en todos los niveles que usted se pueda proteger. Porque las cosas que están pasando en la iglesia son impresionantes. No hay más que ver, queridos hermanos. Cómo anda la gente de loca en el evangelio, de aviones en aviones. Por eso es que a cada rato se cae uno con una iglesia entera. Por eso es que a cada rato choca un vehículo y se matan 400, de una familia se matan todos. Por eso que usted ve que viene de repente un loco, se vuelve y le entra a tiro al pastor. Porque es que llevan a Dios a un extremo, que es que ya hay que matarlos para poder terminar con tanta abominación sobre la faz de la tierra. No caigan ustedes en eso, porque les va a pasar igualito que a esos dos. Así que bueno, cuídense mucho, amados hermanos. Esta es la palabra que yo quería dar un día como domingo. No me pesa porque es una palabra dada por el Espíritu. Protéjanse, señores, cuídense de su propio corazón que sea engañoso y que pasen un final día hoy. Que Dios me los bendiga, amados hermanos.